Mientras los ciudadanos de la colonia La Floresta, cuyas casas, cuyo homenaje, todo fue destruido y demolido el pasado 27 de abril, buscan, no saben a dónde van a quedar, muy discretamente atrás justamente de esta colonia donde fueron desalojados por los riesgos que podrían vivir esas viviendas, se está construyendo un fraccionamiento ahí a unos cuantos metros. Un fraccionamiento que, a decir de los que saben, es toda una contradicción y una aberración. Escuche usted. Debería de ser una zona de transición, ¿no? O sea, no es posible que los desarrollos urbanos... Transiciones de amortiguamiento. De amortiguamiento, no es posible que la pared de un desarrollo urbano como está aquí o como está en Bugambilas, que vemos enfrente, o como está en la parte final de Mariano Otera, pues la pared colinde con el área natural protegida, ¿no? Tendrá que ver, antinatural. Es antinatural, debería ser una zona de transición porque hay procesos ecológicos que necesitan de más espacio y por eso se requiere esas áreas de transición, ¿no? Desafortunadamente esta parte oriental de la Primavera y parte poniente del Valle de Temajac pues ha sido una zona básicamente de especulación urbana desde la década de los años 70, cuando empezó la creación del desarrollo del proyecto de Bugambilas, ¿no? Lo cierto es que el Bosque de la Primavera pues es una de sus principales ausencias, ¿no? Desde que se hizo el decreto siempre faltó la legalización de una zona de amortiguamiento. Ha habido intentos por ponerla, pero bueno, hasta la fecha no se ha podido legislar al respecto. Han sido frecuentes los incendios en toda esta zona de este domo volcánico que data de hace 25,000 años. Bueno, es que no se ha sabido pues echar a andar proyectos de conservación que no nomás son de abajo hacia arriba, sino también de arriba hacia abajo. Es decir, de ambas formas se tiene que reforestar, se tiene que revegetar. ¿Por qué? Porque el suelo requiere la retención necesaria. Tu desarrollo mal planteado puede generar pues riesgo, puede generar afectaciones a los vecinos y al propio bosque. Los cambios que se generan en las partes altas de las cuencas alteran radicalmente las condiciones de infiltración y escorrentía. Entonces, cualquier proyecto urbano o proyecto inmobiliario debería de considerar ese cambio tan radical que se tiene entre la infiltración y el escorrentía. Yo creo que lo que va a hacer esto, lo que se está intentando hacer con esos muros de contención que se tienen a los lados del predio, con este bordo que se está haciendo, es de alguna forma desviar el agua hacia los otros sentidos, ¿no? ¿Y eso está bien? No, pues por supuesto que no. El desmesurado afán de urbanización de las inmobiliarias con el apoyo sistemático de las autoridades ha cambiado totalmente el bienestar que brinda la naturaleza en la zona metropolitana de Guadalajara, sin respetar las leyes naturales y muchas veces sin atender tampoco los reglamentos. Los negocios inmobiliarios se encuentran desde al menos 2 décadas en pleno auge. Lo lamentable es que sus fraccionamientos se edifican en zonas donde no deberían poner sus planchas de concreto, arrasando con las zonas naturales que por respeto al medio ambiente y eventualmente a la salud debía quedarse como están, bosques y zonas verdes. Este fraccionamiento va a ayudar al medio ambiente. No, evidentemente es una obra que está como aislada del contexto, ¿no? Está pensada de alguna forma en protegerse de los riesgos que el medio ambiente puede tener en contra de ella, en vez de dialogar o de alguna forma ser un desarrollo sustentable que ayude a contrarrestar los riesgos a las poblaciones vecinas. El desarrollo se va a proteger levantando un terraplén, por un lado, y por otro lado se van a proteger levantando una obra de captación y de desviación del agua en la ladera del Col, y esas serían las dos condiciones, ¿no? Y la tercera condición que genera este predio es de que el mismo predio va a generar mayor escorrentía. Entonces, lo que se infiltraba ya no se va a infiltrar. Entonces, esto se va a desplazar
por la calle, porque pues no hay suficiente infraestructura hidráulica para poder captar el agua, y se va a ir al arroyo seco. Entonces en el arroyo seco ya tenemos un problema muy serio de incapacidad de conducción debido al exceso de agua que se genera durante fuertes tormentas, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema también muy serio que va a incrementar la escorrentía que se va a concentrar en la parte final, que es el arroyo seco. Me parece completamente fuera del lugar y completamente falta de sentido común es que existan estas actividades de desalojo y se permitan este tipo de... ¿no? Es contracorriente. Pues sí, o sea, es una contradicción total, ¿no? Aquí va a incrementar el valor de escorrentía al 90%, es decir, nueva agua que no estaba considerada en los volúmenes que van a ser captados y desplazados por el arroyo seco. O sea, esta obra es un error. Pues es un error técnico. Tendría que haber obras de mitigación, no obras auxiliares como el desvío de los cauces, ¿no? Es necesario que para defender a las áreas naturales protegidas se establezca una legislación que permita proteger con la expansión urbana, el acercamiento de muchos asentamientos humanos, proteger a estas áreas naturales. Lo que sucedió el año pasado en Arroyo Seco pues fue muy grave, afectó a muchas familias que se quedaron sin su patrimonio, pero afectó a muchas colonias que vieron su calidad de vida bastante mermada. Y un año después, una temporada después, vemos este tipo de permisos, este tipo de obras que van completamente en contra de acciones o de políticas que pudieran favorecer la solución del problema en la cuenca un poco más abajo. Fueron 75 familias quienes perdieron sus casas y enseres domésticos en La Floresta, en el municipio de Zapopan, cuando policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional llegaron el pasado 27 de abril y los sacaron de sus viviendas sin previo aviso, con el argumento de que se encontraban en una zona de riesgo junto al cauce del arroyo seco, que el año pasado se desbordó y provocó inundaciones desastrosas. Las fincas, algunas de 2 pisos, fueron demolidas sin piedad. Las personas fueron sujetas a forcejeos, lo que implicó pues el uso de violencia. Los especialistas califican como una contradicción, incluso van más allá y lo señalan como una aberración, el hecho de que el Ayuntamiento de Zapopan, así como todas las instancias que conforman el organismo público descentralizado del Bosque La Primavera, permitan que se continúen construyendo más fraccionamientos como este de Cimaflores en las faldas del Cerro del Coli, donde ya han quedado las evidencias anteriormente de la enorme importancia de respetar su suelo. Es un proyecto inmobiliario que no ayuda al desarrollo sustentable y hace todo lo contrario. En lugar de resarcir los riesgos para las poblaciones vecinas, estos se hacen aún más peligrosos. Este es el criterio de los especialistas, pero el criterio, el otro, es el negocio, el dinero. No hay interés. ¿Cómo confiar en las acciones gubernamentales cuando vemos que son los propios gobiernos quienes les dan la espalda al medio ambiente y a la ciudadanía? Pues que nos cuiden, ahora sí que el desagüe del cerro, que no nos baje directamente y que haga una buena salida de tanto de agua de pluviales como drenajes y todo eso. Por tu casa. Sí. Pero entonces ahora sí que le digo, mire, como usted ve, lo que están haciendo ahí, ahora sí que, pues esperemos, en vez de que nos afecte, nos ayude, porque sí era bastante agua la que se bajaba del cerro. Y ahora la salida que van a dar no sé cómo planean. Esta zona ya casi está todo urbanizado alrededor del Cerro del Coli y bueno, esto es de los pocos terrenos que todavía pueden tener como esa función de infiltración. Que podría tener y se está perdiendo. ¿Usted cree que está bien lo que hace? Que haya fraccionamiento aquí enfrente. No, pues no, porque antes era un campo de fútbol americano, de los carneros. Y de repente hicieron el fraccionamiento, más pues como le digo, yo no sé darle razón mucho de sus proyectos de ellos. Ellos traen sus proyectos. Más yo pienso
que el gobierno se arregló con ellos, yo pienso, ¿no? La condición geológica junto con una pendiente suave y baja hacía que buena parte del agua que baja de la ladera del Collis se quedara y se infiltrara y no afectara a las partes bajas, porque aquí inicia, digamos, la formación de la escorrentía y aguas abajo pues tenemos todos los asentamientos humanos que muchos de ellos han invadido los cauces o han transformado las zonas naturales. Lo que vemos aquí es que se está poniendo pues algún tipo de infraestructura para contener el agua, una especie de bordo para contener el agua, disminuir la velocidad en caso y pues de alguna forma que no, o sea, proteger el riesgo que pudieran tener las nuevas casas que se están construyendo, ¿no? Justo arriba, muy cerca de la zona donde en abril pasado se demolieron viviendas, dejando en la desolación a muchas familias que perdieron todo, hasta sus raíces, es ahí donde ahora se construyen más casas con la anuencia de las propias autoridades que perpetraron aquel violento desalojo y demolición. Ante esto, las familias afectadas ya interpusieron una demanda contra las autoridades responsables. Sin embargo, en lugar de mitigarse los riesgos que en principio fueron la razón principal de los desalojos, no solo persistirán esos riesgos, sino que serán más grandes a raíz de esta nueva obra inmobiliaria. Ojo. Esta obra está ubicada en un espacio, en un predio que tiene un importante valor ecosistémico, un importante servicio ambiental, que es la infiltración de agua, que ya todavía la tiene porque no está completamente urbanizada, pero está en proceso de transformación. Quizá las modificaciones que han hecho ya son irreversibles y entonces este terreno ya no va a tener la capacidad de infiltración que tuvo el año pasado. Esto nos ha demostrado de que al rato se tienen que andar removiendo asentamientos humanos que están muy cerca de cauces de arroyos, de ríos, que son a fin de cuentas zonas federales. Sí, también ahí tenemos que ver el lado que tiene que ver con la cercanía propiamente al área protegida, porque ahí tenemos vida silvestre, porque ahí tenemos que hacer un resguardo incluso para evitar incendios forestales, porque algunos incendios ya han aparecido muy cercano a los asentamientos humanos. En el Colli hace 20 años había una cubierta vegetal más importante de lo que estamos observando ahorita y eso está acelerando enormemente la concentración del agua, que es un tema muy delicado, y las afectaciones aguas abajo. Aquí lo que vemos es que ese servicio ambiental, que es la absorción de agua, pues más bien se está tratando de eliminar y se está tratando de llevar hacia los lados contiguos, ¿no? Porque cualquier obra que se haga dentro del área natural protegida debe estar con el visto bueno de las autoridades, ¿no? Como los cajetitos, el borde que conecta, el tipo de vegetación, los desvíos, porque ahí ya estamos hablando que es el límite del área natural protegida. No meter ni un dedo. Que debería de la autoridad sancionar cualquier acción. Los servicios ambientales que ofrecen los bosques y las áreas verdes en general son un derecho de toda la población. Y si bien la ciudadanía de la zona metropolitana de Guadalajara también ha sido negligente hacia su medio ambiente, en este caso cabe destacar cómo es que esos servicios tan esenciales para la salud pública hoy en día están en manos de los negocios inmobiliarios. Estas grandes empresas desarrolladoras hacen todo lo posible para minimizar los riesgos en sus propias casas, así como para garantizar los servicios públicos al interior de sus fraccionamientos. Pero el costo de esto para la ciudad es altísimo, pues los proyectos habitacionales están impactando en forma irreversible el medio ambiente. Está en un punto muy muy delicado por su condición de cuenca alta, de un espacio de infiltración, de colindar directamente con el área natural protegida, en temas de paisaje, o sea, hay varios aspectos que necesitaría tener un tratamiento muy cuidadoso, muy especial, en caso de no querer impactar irreversiblemente el medio ambiente. Es necesario ya declarar en lo específico, junto con la declaratoria de área natural protegida, aparte otra declaratoria de un área específicamente de transición, ¿sí? Un área de amortiguamiento ecológico, ¿sí?
para la protección también de estas áreas naturales protegidas, porque si se acerca mucho la urbe, la mancha urbana, entonces ese acercamiento va a hacer que desaparezcan áreas de influencia directa e indirecta de estas áreas naturales protegidas. Y me refiero inclusive concretamente a todo lo que son paso de fauna. Tiene que haber un proyecto integral de manejo de cuencas en el área metropolitana. ¿No hay? No, y particularmente la cuenca del Arroz Seco, porque es la microcuenca más grande que existe y por tanto es la que capta más agua y la genera los mayores volúmenes y la que causa mayores problemas. ¿Cómo no hay? No hay. Toda la visión es hidráulica, hidrológica, es decir, meto tubo, meto los colectores, pero eso no es la solución. Hemos visto que desde los años 40 y 50 en Guadalajara el hecho de solucionar el problema de las inundaciones es meter el colector, meter el tubo y sacar el agua lo más rápido posible. Obras de infraestructura. Obras de infraestructura y dinero que no sirve. Los colectores de los años 70 se comentó que iban a solucionar el problema de las inundaciones y a los 2 años se empezó otra vez a inundar la ciudad. O sea, se desborda, ¿no? Se desborda. Necesitamos que también la fauna, ¿sí? Que no guarda un conocimiento obvio de hasta dónde puede bajar o subir. Creo que sí, ¿eh? Se puede acercar. De hecho, hemos sabido de fauna silvestre que hasta se mete a las casas cercanas, a los patios, a los jardines. Entonces, para evitar esto se requiere que se establezcan por ley, ¿sí? Y esto es una tarea de los legisladores y que no han hecho nada al respecto, es la declaratoria de estas áreas. Y esto debe ser una protección por ley. Desde al menos 20 años, ciudadanos, activistas, periodistas, académicos han denunciado el gigante rezago que persiste en una buena parte de toda la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente en materia de infraestructura y servicios públicos. Las calles y avenidas se rehabilitan con una estrategia que más bien parece electoral, antes que pensada en el bien social, mientras que la infraestructura hidráulica se ha calificado como obsoleta. Sin embargo, mientras las grandes empresas inmobiliarias continúan enriqueciéndose, no hay ninguna autoridad que les obligue a hacerse responsables y a poner de su parte para mitigar todos esos rezagos. La empresa constructora del fraccionamiento Cimaflores está colocando bordos para proteger a esta zona de las inundaciones. Sin embargo, los especialistas, que casi nunca son escuchados, por cierto, en este tipo de situaciones, aseguran que esa medida no logrará tener la capacidad suficiente para retener y conducir las aguas en caso de que caiga una lluvia típica, algo que ya sabemos ocurre cada 2 años y cuya intensidad no podría ni evitar una simple obra hidráulica. Este es uno de los riesgos mayores que provocarán estas obras que, siendo privadas, en realidad afectarán a toda la población de sus alrededores. Si se hacen bordos debe ser con el conocimiento preciso de cuál ha sido el comportamiento durante muchos años de ese escurrimiento, de ese arroyo, de ese río, es decir, estamos hablando de cuencas. ¿Dónde la responsabilidad de checar eso? Bueno, a medio ambiente, a nivel municipal y también a nivel estatal, sobre todo, ¿no? De eso se tiene que ver. Las propias procuradurías estatal como federal del medio ambiente tienen que estar pendientes de que las cosas se apeguen a una tecnología que no altere lo que es la cuestión hidrológica. Esto es fundamental. Lo primero que se recomienda es restaurar el suelo y una vez que el suelo está en las mejores condiciones poder generar acciones de reforestación, ¿no? Entonces justo lo contrario se está haciendo aquí, ¿no? El Cerro del Coli pues es una de las zonas que se ha quemado más reiteradamente a lo largo de los últimos años. Prácticamente todos los años se quema el Coli, San José de la Montaña, y bueno, eso tiene 2 consecuencias. Se pierde el suelo y por lo tanto también el suelo tiene menos capacidad de retención de agua y por lo tanto el agua cada vez cae con mayor velocidad. Aquí nos están vigilando. Aquí, digamos, sí se tendría que estar al pendiente de lo que está sucediendo porque, digamos, es la parte alta de una cuenca que ha sido muy problemática desde hace muchos años debido a la urbanización y al mal manejo. Hay un mal manejo, ¿no?, de esta cuenca
hidrográfica que es una de las más grandes del área metropolitana. No hay que olvidar que el Arroyo Seco es la cuenca que tiene la mayor superficie hidrográfica y por lo tanto capta mucha agua y por lo tanto genera muchos volúmenes y por lo tanto genera muchas inundaciones y genera muchos problemas a la población que está asentada en la parte media, que es Arenales Tapatíos, y en la parte baja, que es el Briseño. Si hay un incendio reciente, entonces se genera un flujo muy importante de agua, muy fuerte, que definitivamente pues sí puede tirar este tipo de infraestructura y sobre todo la puede desviar como a las zonas aledañas y pues generar inundaciones en zonas donde tradicionalmente no las había. Y esas obras son de desvío, nada que ver con mitigación, ¿no? Mitigar tiene que ver de retención, detención, infiltración. Es la parte más delicada en el tema de manejo de cuencas, la parte alta. Entonces nosotros estamos en la parte alta de una de las cuencas más peligrosas. Para esta revisión pedimos al encargado de la OPD Bosque de la Primavera una entrevista. Y como resultado de esa petición recibimos una ficha informativa donde escuetamente afirma que las obras que se realizan están fuera del polígono natural protegido. Es decir, que está excluida del decreto federal que la determinó como un área natural protegida. Esto, de acuerdo a la sentencia emitida por el juez tercero de distrito en materia administrativa de Jalisco el 11 de abril del 2007, dentro del juicio de amparo 413/2001, promovido por el ejido de Santana Tepetitlán, por lo cual, desde el punto de vista normativo, jurídico y legal, no es competencia de este organismo público descentralizado. El OPD está diseñado de tal forma que están participando en la Junta de Gobierno, en las decisiones, los 3 niveles de gobierno. El OPD debe ser la principal promotora de la reparación y restauración del ecosistema. Y esto es muy complejo. La verdad es que el problema es que cuando hablamos de restauración de un ecosistema bosque, habría que irse desde los ciclos geohidrológicos hasta los ciclos de restauración a partir del impacto del desarrollo urbano. Pues es el municipio, o la autoridad del municipio y también el pendiente de la OPD, el gobierno público. Que no quiso hablar. Bueno, no sé. No quiso. Tendríamos que, pues sería importante que diera su opinión. Existe el director general de la OPD, la figura de dirección ejecutiva del OPD, sí, que es el señor Marciano, el biólogo Marciano Valtierra, pero en la Junta de Gobierno, que es en donde se toman las decisiones colegiadas respecto a la conservación del bosque, pues hay sillas de todos los niveles de gobierno. O sea, está presente el Ayuntamiento de Zapopan, el Ayuntamiento de Guadalajara, Tlajomulco, están presentes distintas dependencias del gobierno del estado y también dependencias del gobierno federal, ¿no? Entonces en este órgano colegiado es donde se toman las decisiones. En teoría deberían de estar informados sobre este tipo de acción. Hay que tener cuidado de no alterar las características propias de un arroyo, de un río. Hay que tener estudios, inclusive pues junto con, desde el punto de vista hidrológico, de periodos de retorno, de cuál ha sido el antecedente en un pasado, a 50 o 100 años del comportamiento de una microcuenca. Pero entonces es crucial preguntarse, ¿quién es responsable de estas acciones contra nuestro medio ambiente? Según lo que establece la propia ley, son los gobiernos de los 3 niveles quienes están encargados de vigilar que las acciones que tomen los particulares no perjudiquen el bien común. Así que es una responsabilidad conjunta con instancias muy determinadas y claramente responsables. ¿Ellos permitieron esto? Pues me parece que es una omisión más que una permisión. ¿No sabrán? Pues yo creo que los podemos informar. En términos de sentido común me parece que sí es una aberración. Creo que todavía hay que avanzar mucho en cuanto a las leyes, sobre todo tener una zona de amortiguamiento que pueda proteger directamente al bosque, que es lo que se ha evitado a toda costa. Desde que salió el decreto, las autoridades insistentemente han dicho, pues ya para qué la hacemos, si ya una parte está muy urbanizada, ya no hay forma de hacerlo, es en contra del desarrollo. Se requiere mucho conocimiento al respecto, llegar a tener todo un plan maestro de restauración de suelos en todo lo que es la orilla, todo lo que es el margen del área natural protegida y que lamentablemente muchos asentamientos humanos se han pegado a ella. Bueno, no digamos de
centros de población que prácticamente se han subido al bosque, ¿no? Esto es inadmisible. Este es un ejemplo de lo que está pasando en las partes altas de las cuencas y por eso tenemos mayores problemas en la última década, ¿no? Se está urbanizando la parte alta del Tajo, la parte alta de Santa Anita, la parte alta del Colli, se está urbanizando en todos los límites de la Sierra de la Primavera, entonces eso está reflejando el incremento de las inundaciones en las partes medias, por ejemplo, en el Briceño, en los Tapatíos, en la zona de Garabatos, en la zona de Santa Anita, en la zona de San Agustín. Es el ejemplo de que no hay una estrategia de intervención, de manejo de las cuencas, y ha predominado los intereses inmobiliarios. En una lluvia convencional, normal, no muy fuerte, se va a desviar por aquí y probablemente funcione, pero después de un grave incendio, pues estamos hablando de unas condiciones que quizá no están preparados. Si ustedes revisan pues el histórico de los incendios, vamos a ver que cada vez que ha habido un gran incendio en esta parte, que es la parte oriente del bosque, bueno, pegado al Cerro del Colli, ha habido consecuencias en Arroyo Seco. Aquí debe ser una política de retención, de detención y filtración, y no de desviación del agua y de cambio de uso del suelo. Son intervenciones para proteger el proyecto de desarrollo urbano, básicamente. Bueno, una buena noticia sería que los gobiernos de todos los niveles en México escucharan más a los científicos, más a los estudiosos, más a los investigadores y no se fueran por el lado del negocio. Las inmobiliarias han hecho lo que les da la gana aquí a la zona metropolitana de Guadalajara y este es un ejemplo de ello. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.